¿En qué va a consistir este conversatorio? ¿Qué es lo que se busca? Bueno, el conversatorio en realidad lo coordina la sección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, no la Secretaría. A mí, por suerte, me han invitado a participar de una de las mesas. Yo ayer presentando los lineamientos decía que la clave está para generar una política de memoria, una política de Estado en la educación. Entonces es muy importante que podamos establecer los vínculos necesarios desde la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente como política de Estado con nuestros compañeros de la educación. Esto es un primer paso. Yo comentaba en la presentación de los lineamientos que habíamos tenido en estos 2 meses muy silenciosos, pero sí de trabajo, más de 50 reuniones. Varias de ellas tuvieron que ver con el ámbito educativo y con las distintas direcciones de derechos humanos de ministerios y de áreas relacionadas con la educación. Entonces es un honor que me hayan invitado para poder establecer de alguna manera un punto de partida, de abrir los oídos a los docentes sobre todo, y aprender, sobre todo aprender. Nosotros, la verdad que hubo un trabajo muy bueno de docentes, diría que desde el 2003, 2004, en el primer gobierno, en el gobierno de Jorge Valle y luego en los 3 gobiernos del Frente Amplio, que se fue sumando en relación a cómo construimos la historia del pasado reciente en los programas educativos, de todas las áreas de la educación. Y bueno, hubo un corte, hubo elementos bastante nocivos que tuvieron que ver incluso con suspensión a docentes por dar en sus clases historia del pasado reciente, y creemos que tenemos que retomarlo porque lo único que nos salva como sociedad es la educación. Entonces, cuando uno habla del nunca más, no es un eslogan. El nunca más y la no reiteración tiene que ver con educar como ciudadanos desde la escuela a nuestros niños, a nuestros adolescentes, para poder de alguna manera hacer una sociedad más sana, una sociedad que construya en otras bases. Así que para mí es una alegría, un honor. No debería ser yo la que esté en la nota, igual porque están las autoridades de la educación que son quienes lo coordinan. Pero te agradezco mucho igual la pregunta y sobre todo el pensar juntos, ¿no? Yo soy periodista como ustedes, el pensar juntos cómo nos paramos en este mundo tan loco, tan raro, tan violento, tan de noticias falsas, tan de volver hacia un lugar en que nosotros pensábamos que ya estaba perimido, que podríamos tener otros problemas y otros debates, pero que estaba perimido. Y eso lo tenemos que construir como sociedad. No es una cuestión solo de lo político partidario. Por eso te nombraba el gobierno de Jorge Valle, porque yo creo que ahí empezó a construirse lentamente un intento de política de Estado. Y hay temas en los que tenemos que tener políticas de Estado, ¿no? Y tenemos que lograr consensos de alguna forma. Y los docentes son la base para que aprendamos todos los que tenemos un cargo político, no importa cuál. Esto que usted comentaba, me imagino, también lleva una articulación con José Carlos Maía también para empezar a pensar cómo incluir eso en las currículas, por ejemplo. Bueno, sí, está el director nacional de educación, Gabriel Quirichi, como cabeza de esta mesa, que sería con quien deberías charlar un ratito, pero cada área de la educación también tiene sus particularidades. La academia ha avanzado mucho, sobre todo en la parte investigativa, desde la Universidad de la República, en lo que tiene que ver con la ANEP, pero uno no debe meterse en eso, ¿no? Y hay que respetar los lugares de cada uno. Por supuesto que con el ministro Maía lo hemos hablado, ni que hablar con el director de Educación. Ojalá podamos construir hacia adelante. Por último, ayer cuando presentaban los lineamientos y algunos avances de la Secretaría, estuvieron jerarcas del Estado, 2 ministras puntualmente presentaron algunas propuestas, por ejemplo, desde el Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa. Lo que voy es que ya desde temprano este gobierno comienza a marcar esa intención que tiene de avanzar lo máximo posible. A ver,
hay 63 prioridades de gobierno y una de ellas tiene que ver con hacer el mayor esfuerzo en todo lo que se pueda para tratar de buscar la verdad sobre los detenidos desaparecidos. Sabemos que es un compromiso a cumplir. El programa de gobierno del Frente Amplio tiene 2 páginas relacionadas con el pasado reciente y con cosas que tenemos que hacer. Las ministras lo que anunciaban ayer es el trabajo que hemos llevado adelante en estos 2 meses callados, despacito por las piedras, buscando ver cómo podemos restablecer los acuerdos con los investigadores, con la Universidad de la República, con la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, en cuanto al tema archivos, que es un tema muy delicado. Nosotros no vamos a generar ninguna expectativa, porque quienes tienen la información no la dan. Quienes podrían decir, bueno, mire, ¿sabe la verdad? Tienen que excavar en tal lugar, no lo dicen. Pero no tenemos tiempo que perder. No vamos a estar 15 años excavando el batallón 14 hasta terminarlo. Entonces, tenemos que hacer un trabajo delicado, callado, sin necesidad de grandes titulares, en lo que tiene que ver con los archivos. Los archivos, como explicábamos, están tanto en el Ministerio de Defensa, o deberían estarlo, como en el Ministerio del Interior. Bueno, nosotros encontramos 2 archivos a los que queremos reingresar, que se había hecho un trabajo parcial en los últimos años del segundo gobierno Tabaré Vázquez, que se dejó de trabajar en febrero de 2020, y vamos a reingresar sin generar ninguna expectativa, porque los familiares todos los días están esperando respuestas. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar con la academia, ver si logramos información que de alguna manera se pueda cruzar con otros trabajos y decir, esto es lo que podemos aportar. Quienes llevan la búsqueda adelante, además, no es el Poder Ejecutivo ni la Secretaría, es la Institución Nacional de Derechos Humanos, que depende del Parlamento.